problemas más importantes que tenemos hoy en día es el asma. El asma dificulta la vida de los pacientes, no solamente de los niños, de los adultos, de la tercera edad, porque a veces podemos estar en presencia de un estatus asmático, pero tenemos que hacer diagnóstico. Además, el COVID ha dejado, de acuerdo a todos los estudios que hemos realizado y las estadísticas, un aumento en el auge de asma, de alergias. Y estamos acá para desmitificar algunos tópicos que nos han dicho a nosotros en la calle y por supuesto en manos de los expertos. Me encuentro con el licenciado Cristian Villalba, licenciado cardiopulmonar, tienes especialidades, maestrías en el área y para ustedes les tengo un secreto, me dio clases cuando nosotros estudiábamos neumonología porque los neumonólogos hacemos 6 meses en función pulmonar y el doctor Edgar Castillo, que desde aquí le mando un beso y un abrazo, padrino de nuestra promoción y por supuesto parte de esa formación. Porque para que el que no lo sepa, allá nuestros televidentes bellos y hermosos que siempre están con nosotros respaldándonos, es importante los estudios, Cristian. ¿Qué le ofrecemos nosotros al paciente de estudios a nivel cardiopulmonar? Y bueno, enfatizando acá en el área del asma, para hacer ese diagnóstico. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, María del Valle. Sí, uno de los estudios que es el estudio gold estándar en neumonología es la espirometría. La espirometría es un estudio que permite medir flujo, volúmenes y capacidades pulmonares. Es un estudio que se puede realizar a partir de los 3 años de edad. Es un estudio totalmente indoloro. Es de gran utilidad para el médico neumonólogo en el diagnóstico de enfermedades restrictivas como lo puede ser la fibrosis pulmonar o obstructiva como lo es el asma. Así es, nosotros con la espirometría podemos hacer varios diagnósticos, por eso es que le decimos que es el gold estándar. Normalmente ustedes han escuchado que el estudio se puede realizar sobre los 5 años, pero realmente con técnicas especiales y por supuesto la tecnología como gran catalizador, Cristian, podemos hacer en esos menores. ¿Qué hacer en ese niño de 3 años? Cuéntanos ahí algo de la espirometría incentiva. Sí, hoy en día la espirometría ha avanzado mucho hasta el punto que hay valores de predicción, eso va de acuerdo a la talla, la edad y el sexo de cada persona, a partir de los 2 años de edad. Acá en Venezuela, inclusive en Europa, en Estados Unidos, se realizan estudios de espirometría a partir de los 3 años. Yo realizo los estudios acá en Venezuela a partir de los 3 años de edad. Contamos con esta maravilla de las espirometrías incentivas en el niño. El paciente pediátrico es distinto al adulto. Nosotros tenemos que motivarlo, hay que tomarlo como una diversión, hay que hablarle con mucha tranquilidad y tener mucha paciencia. Estos estudios son hoy en día una maravilla. El paciente, a medida que va realizando la maniobra, que va soplando, él, por ejemplo, este pez, cuando llega al 100% de su capacidad pulmonar, llega al mar. Y bueno, como podrás ver, el paciente se entusiasma y por lo general los niños colaboran. Bueno, mi Venezuela, yo te quiero poner en contexto porque cuando nosotros hacemos una espirometría empezamos a decirle al paciente, toma aire y toma, bota, toma, bota. ¿Cómo hacer en ese niño que tiene 2 años? Y aquí tenemos estas gráficas maravillosas que ha mostrado nuestro querido licenciado. Fíjense que usted le va a decir que sople tanto como el pececito llegue a su hogar. Pero lo que decías tú es muy importante, paciencia. Correcto. Yo con mucha responsabilidad voy a decirlo, este es nuestro día a día, estos estudios, y a veces nos llegan estudios que son incompletos, mi licenciado. Los estudios los hace el licenciado cardiopulmonar que tiene todos sus estudios anteriores que avalan el poder realizarlo. Pero aparte de eso, muy importante, lo concluye el especialista, un neumonólogo. ¿Por qué te digo eso? A ti que estás detrás de la pantalla, porque nos llegan muchas veces estudios realizados en algunos lugares que realmente nosotros desconocemos, porque este mundo es pequeñito y realmente todos nos conocemos, los técnicos, nos conocemos los neumonólogos, pediátricos, clínicos, todos estamos enlazados. Y a veces esos estudios no son contundentes y se le hace perder el dinero a un paciente.
Es así. ¿Cómo saber, mi licenciado, cuando un estudio está bien realizado o no está bien realizado? Bueno, los estudios de función pulmonar en la espirometría, lo que nosotros siempre nos tenemos que guiar es en las gráficas. La gráfica, la morfología de la curva es lo que realmente nos va a decir a nosotros si el estudio está bien realizado, si es un estudio confiable. Por eso es que, como lo estás diciendo, el personal a cargo de la prueba tiene que ser una persona calificada, debe utilizar toda su experiencia para poder lograr un resultado confiable. Pero siempre tenemos que observar es la morfología de la gráfica, que es lo que nos va a decir, tanto ustedes los neumonólogos como nosotros, si el estudio realmente es confiable. En este momento quiero recordar a un gran maestro, el doctor Isturiz, y por supuesto al doctor Edgar Castillo. Siempre nos decían, pida la espirometría pre y post broncodilatador. No importa lo que esté buscando, pídala pre y post broncodilatador. Así es. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué pedirla de esa manera? Bueno, fíjate, ahí tú le puedes hacer un estudio prebroncodilatador y el estudio puede estar normal. ¿Por qué administramos el broncodilatador? Porque es la única manera de evaluar si tiene ese paciente mejoría o no con el fármaco, con el medicamento, en este caso el broncodilatador. Por eso es que el estudio se debe hacer. Muchísimos pacientes asmáticos, tú le haces el estudio y está normal, que es el prebroncodilatador, y después cuando le realizas el estudio tienen cambios, tienen mejoría con el uso del inhalador. Entonces eso es muy importante porque para ustedes unos neumonólogos, porque es cuando ese paciente tiene que tener un tratamiento médico. Es así. Además, nosotros tenemos guías internacionales, como es en el caso de los niños, las guías Fractal y por supuesto las guías Gina, que no solamente pues me habla de ese grupo etario, sino también del adulto para diagnosticar EPOC, que es muy importante. Pero yo quiero que te quedes ahí con nosotros porque este programa promete para que sigas aprendiendo día a día, buscando el norte de tu salud, por aquí, por Brújula Médica. Bueno, y nosotros continuamos con este tema del área pulmonar, pero mi técnico y por supuesto, licenciado es especialista en el área cardíaca y en el área pulmonar. Esos son dos órganos blancos que están uno al ladito de otro y que uno tiene incidencia sobre otro. Así es. Yo quisiera retomar aquí un punto de lo que esbozamos en el primer segmento, que es en el COVID. Porque nosotros en el post-COVID, tanto que hemos trabajado en ese tema y tanta tela que hay por cortar, porque ahora es que viene lo bueno de hablar de vacunas, de hablar de la patología. Cristian, mucha gente piensa y dice, yo era asmático cuando era chiquito, pero después me curé. Aquí hay un primer mito que tienen que ustedes estar en contexto. El asma no se cura, se controla tanto que usted dice, estoy controlado y me curé, pero no se cura si no se controla. Así es. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Cuántas veces un asmático tiene que hacerse cuántos estudios de función pulmonar? Sí, lo ideal es acudir, como le estaba comentando, siempre al neumonólogo. Lo ideal son los controles médicos. Lo ideal es hacer la espirometría. El célebre maestro, nuestro maestro el doctor Guillermo Isturi, siempre decía que, bueno, que un neumonólogo debe tener una espirometría como el cardiólogo debe tener un electrocardiograma. Es exactamente igual. Entonces, claro, cuando el paciente acude a la consulta del neumonólogo, lo ideal es hacerle en esa primera consulta también su espirometría. Es la manera realmente de saber cómo se encuentran esos volúmenes y capacidades pulmonares, cómo está su capacidad para respirar. El neumonólogo, ustedes indican el tratamiento médico y el paciente posteriormente debe acudir a controles médicos. En esos controles médicos debe ser acompañado de un estudio de función pulmonar con una espirometría y así vas viendo la evolución del paciente. Bueno, importante allí acotarles a toda Venezuela que normalmente nosotros vamos haciendo en este periodo de control, porque cuando yo te diagnostico te digo que es una asma no controlada, luego paso a parcialmente controlada hasta que llego al control total. Nosotros debemos verte cada 3 meses, porque cada 3 meses yo le estoy dando chance a la parte química que actúe
pero por supuesto de la mano no solamente de ese licenciado cardiopulmonar que es especialista en estudios, sino también de su rehabilitación. ¿Cuándo indicar una rehabilitación cardiopulmonar, Cristian? Sí, la rehabilitación cardiopulmonar primero tiene que tener la evaluación médica, la evaluación con el neumonólogo, puede ser con el cardiólogo también, como lo dijiste, nosotros no nada más estamos en la rehabilitación pulmonar, también estamos en la parte de rehabilitación cardíaca. En los pacientes COVID quedaron muchas secuelas, quedaron con patologías inflamadas, los pulmones quedaron un poco inflamados, hay muchos pacientes que acumularon secreciones. Cuando hay inflamación de las vías respiratorias y hay acumulación de secreciones, se requiere la rehabilitación cardiopulmonar. La rehabilitación cardiopulmonar es cuando realmente ayudamos al paciente a mejorar esa secreción, a tratar de fluidificarla, tener ese movimiento de secreción. La secreción no se encarga atrapada en los pulmones porque es donde producen infecciones respiratorias. Entonces hay muchas herramientas, hay muchas maniobras, muchos ejercicios. Normalmente a veces los pacientes, imagínate, nos llegan a nosotros con que le indicaron puro triflo y creen que con el triflos solamente van a mejorar su capacidad pulmonar, van a movilizar secreción y no es así. Hoy en día, mira, tenemos muchas maniobras que realmente benefician, ayudan al paciente. Por eso es importante siempre acudir al especialista. Mis queridos televidentes, el triflo es digamos, una técnica que nosotros tenemos, lo han visto mucho porque son las 3 esferas que nosotros podemos hacer movimientos en inspiración y en expiración, así como dicen por allí, la bolita que sube y que baja, y que nosotros no es tantas veces que lo haga, sino que lo mantenga. Pero ¿quién te va a decir eso? Por supuesto, tu especialista, que vamos de la mano, ese licenciado o técnico cardiopulmonar, pues por supuesto uno tiene la posibilidad de ahondar en la parte académica y eso es importantísimo, todos los días estudiar. Cristian, pero ¿y si yo tengo un bebé que yo sospecho? Porque quiero decirles que hay un estudioso del asma que es Castro Rodríguez que dice que existen criterios mayores y menores para asma y uno de ellos es la parte genética. Hijo de padre o madre asmático, atento, en un 80% pudiese ser asmático. ¿Qué hago yo con ese bebecito, 2 meses, 3 meses, que ya ha tenido unas infecciones recurrentes, que ya le diagnosticaron bronquiolitis? ¿Qué estudio le ofrecemos? Bueno, para esos pacientes sí hay una valiosa herramienta que se llama la resistencia de las vías aéreas. La resistencia de las vías aéreas es un método sencillo. Cabe destacar que el maestro doctor Isturi fue el pionero en traer estos estudios acá al país, a Venezuela. Tuve el honor de trabajar directamente durante muchos años con el doctor Isturi, de lo cual me siento muy feliz y agradecido. La resistencia es un método muy sencillo. Se le coloca al paciente una mascarilla que le cubre la nariz y la boca. La resistencia de viajeras se puede realizar a partir de un día de nacido y es una herramienta de gran utilidad para el médico, para el neumonólogo, porque de esa manera, con el estudio de resistencia viajera, se puede evaluar la respuesta al uso de broncodilatador. Importantísimo decirles a ustedes que la resistencia de vías aéreas te va a dar un valor predictivo y con ese valor predictivo nosotros podemos trabajar para que esa asma que puede ser transitoria, nosotros en el tiempo la trabajemos y la controlemos. Es importantísimo que todos ustedes estén al tanto de lo que hacemos nosotros en la consulta. Pero también importante, Cristian, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el postbroncodilatador. ¿Por qué explicarle a Venezuela no utilizar ese inhalador directo, sino utilizarlo con un aerocámara? Quiero que se quede él con esa pregunta. Mientras tanto, nosotros vamos un poquito a máster, pero ya volvemos con más de este maravilloso programa. Seguimos nosotros acá. Cristian, cuéntame. Muchas veces dice, bueno, voy a hacerle la propaganda, dicen el aerochamber, pero Así no es. es aerochamber porque es una marca, es una Es aerocámara. aerocámara. ¿Por qué utilizar una aerocámara?
Fíjate, los pacientes por lo general no tienen la coordinación adecuada cuando usan un inhalador. El medicamento, tienes que agitar muy bien el medicamento antes de utilizarlo. El paciente, al colocarlo en la boca, cuando hace inspiración profunda, se pierde mucho medicamento. Son esos pacientes que nos llegan a hacer un estudio. Yo siempre, cuando estoy realizando un estudio, siempre tengo que entrenar al paciente. Me gusta entrenar al paciente sobre el uso correcto de los inhaladores como con las cámaras espaciadoras. En ese momento, muchos pacientes nos llegan diciéndonos que se escapa el humito por acá arriba, que se escapa alrededor de los labios, aparte que mucho medicamento queda en la vía oral. ¿Ok? Se tienen estas aerocámaras. Hay muchas actualmente en el mercado. Hay unas que son de plástico. Esta, por ejemplo, es de aluminio. El aluminio es ideal porque hace que el medicamento no se adhiera a las paredes y se garantice que entregue mayor cantidad de medicamento. Entonces lo ideal es agitar bien el medicamento, se coloca en la parte posterior, se le dice al paciente que debe colocarse la mascarilla que le cubra bien la nariz y la boca y el paciente va a hacer una respiración normal. Entonces de esa manera el equipo tiene una válvula, cuando el paciente va haciendo una inspiración, esa válvula se va moviendo y va entregándose el medicamento. De esa manera se garantiza la totalidad del medicamento, que llega a la parte más lejana de los pulmones. Correcto. Importante también que vean el tamaño de la máscara, porque una cosa es la mascarilla que vamos a utilizar para los niños y otra importante, la que vamos a utilizar para el adulto. Correcto. También hay algunas marcas que dividen por colores si estamos en presencia de un neonato o estamos en presencia de un adulto, e incluso un adulto mayor. Es así. En Venezuela contamos con diversidad de marcas o específicamente con algunas. Sí, aquí en el mercado venezolano hay diversidad de aerocámaras. Bueno, ya saben ustedes, mis queridos televidentes, que tenemos diversidad en las aerocámaras, pero por supuesto, y esto también nos lo dicen todo lo que es medicina basada en la evidencia, es que el uso de las aerocámaras aluminizadas tiene mayor, digamos, menos posibilidad de que se adhiera el medicamento y mayor posibilidad de dispersión del mismo. Así es. Yo quiero que me cuentes un poco de este equipo que tenemos acá, que es un equipo, que es nuestro equipo de espirometría. Mire cómo nosotros vamos avanzando, porque por supuesto, antes estos eran sí, eran equipos grandes, equipos de campana. En mi hospital de base, en el área de neumonología, que estábamos en el algodonal, teníamos un equipo que parecía una cámara o una taquilla de estas de teléfonos antiguas. Así es. Era grandísimo. Y los cálculos eran manuales. Correcto, sí, correcto. Señor. Y me acuerdo que para equilibrar el equipo eso era una cosa, pero grandísima también. Sí, ¿cómo hacemos con esta nueva tecnología, Cristian? Sí, hoy en día, como lo acabas de comentar, anteriormente en nuestro servicio, nosotros trabajamos en el servicio de investigación de tuberculosis y enfermedades respiratorias en el Hospital Algodonal, José Ignacio Baldós. Como muy bien lo dijiste, sí, anteriormente todos los neumonólogos que rotaban por el servicio se les explicaba cómo fue el principio de la espirometría, porque es importante que sepamos realmente cómo nació la espirometría. Anteriormente eran esos equipos grandes, equipos de campana, ya se hacían los cálculos en una hoja milimétrica. Hoy en día no, hoy en día contamos con estas maravillas de equipos, los espirómetros, que una vez que tú le colocas los datos de acuerdo a la talla, la edad, el sexo de cada paciente, más la raza, por ejemplo, que tenemos aquí en América, que es la raza hispánica, ya el equipo te da un valor de predicción. La predicción es un valor de referencia. Es lo que te va a indicar lo que tú debes hacer en tu capacidad pulmonar total, en la cantidad de aire que botas en un primer segundo, lo que botas en la parte más lejana de los pulmones, que llamamos la pequeña vía aérea, que es el flujo 25-75. Por eso es importante que nosotros hagamos, y no lo olviden, el pre y el post broncodilatador. Deben ser los dos estudios, porque en el momento cuando nosotros estamos haciendo los cálculos, un paciente lo hace bien el pre y te dicen, no hace falta el post. Debe tener su pre y su post broncodilatador. Yo creo que es parte de nosotros que sigamos educando a nuestros pacientes día a día. Y si yo te coloco un tratamiento, ese tratamiento debe tener un seguimiento.
Y el seguimiento, una de las cosas básicas, por supuesto, la clínica del paciente, pero además nosotros guiarnos por la base, el gol estándar para el diagnóstico, que es la espirometría, y por supuesto en los menores que no pueden hacer este estudio, la resistencia de vías aéreas periféricas, que me va a dar un valor predictivo para todos estos pacientes. ¿Cuándo indicar, Cristian, rehabilitación pulmonar en un paciente? Sí, la rehabilitación pulmonar en un paciente se indica cuando hay proceso de dificultad para respirar, cuando hay acumulación de secreciones. Son cuando hay pacientes, por ejemplo, con COVID, con fibrosis pulmonar, pacientes hebóticos, fumadores que tienden a acumular también secreciones. Hay maniobras que podemos ayudar al paciente a mejorar los volúmenes y capacidades pulmonares. Por eso siempre trabajamos de la mano con el neumonólogo. Es importante la evaluación clínica del paciente. Se le realiza un estudio de función pulmonar, se le indica un plan de trabajo de rehabilitación cardiopulmonar y posterior a ese plan de trabajo, a los meses, se le vuelve a realizar la espirometría y vamos viendo cómo van aumentando, cómo van cambiando esos volúmenes pulmonares. Y eso para nosotros es la base para seguir tu evolución, así que no te divorcies de tu médico porque estamos allí para respaldarte. Querida Venezuela, quería compartir contigo un programa maravilloso que está llevando un equipo multidisciplinario donde tenemos neumonólogos pediatras, tenemos neumonólogos de adultos y por supuesto todos nuestros licenciados cardiopulmonares, y se trata el Club del Asma. Así que quédate conmigo, que seguimos en breves instantes buscando el norte de tu salud por aquí, por Brújula Médica. Bueno, y vamos a hablar del Club del Asma. ¿De dónde sale esa idea del Club del Asma, Cristian? Y unir realmente Sobetórax, que es nuestra sociedad venezolana de neumonología y cirugía de tórax de mucho tiempo, donde pues muchos estamos inscritos en la sociedad. Tuvo un declive importante, pero ustedes están tratando de unir y obviamente la sociedad también está ahí tratando de unir a los pocos neumonólogos que quedamos en el país. ¿Cómo nace el Club del Asma? Bueno, fíjate, el Club del Asma es una fundación creada sin fines de lucro para atención gratuita para pacientes asmáticos de todas las edades, tanto pacientes pediátricos como adultos, todas las edades. Nació de un sueño de 6 integrantes, 5 médicos y mi persona, que quisimos seguir el legado del doctor Isturi. El doctor Isturi fue el que abrió el camino y nosotros simplemente estamos siguiendo su legado. Así que bueno, bienvenidos al Club del Asma, el Club del Asma es para todos. El doctor Isturiz tenía esos programas con los pacientes asmáticos. Fue el primero que subió al Ávila con pacientes asmáticos. Hacíamos caminatas con pacientes asmáticos, siempre también organizados con la industria farmacéutica. Siempre tuvimos el apoyo de la industria farmacéutica. Yo tuve la oportunidad, la dicha, de acompañar al doctor Isturi en las primeras caminatas. Se llamaba A Pleno Pulmón. Y subíamos con un grupo multidisciplinario, yo era parte de ellos. Yo trabajaba directamente con el doctor Isturi. Y subíamos al Ávila con pacientes asmáticos. Se hacían caminatas también en las Mercedes, se cerraba un domingo en las Mercedes con el apoyo también de la alcaldía de Baruta. Y bueno, este grupo de médicos y yo quisimos retomar, nació la idea también con nuestra coordinadora, que es la doctora Julia Martínez. Hay un grupo de médicos fabulosos, maravillosos, el equipo, y venimos haciendo jornadas mensuales. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, ese día se dan charlas a los pacientes sobre la prevención del asma, se realizan estudios de espirometría, resistencia de vías aéreas, que son los estudios de función pulmonar. Posteriormente, el médico, el neumonólogo, tanto adulto como pediátricos, inmunólogos que también tenemos en el equipo, evalúan al paciente con los resultados. Posteriormente, el médico da las indicaciones. Contamos hoy en día con varios laboratorios de la industria farmacéutica. Ese día ellos entregan el tratamiento y todo esto se hace gratuito.
Qué maravilloso es poder contar en este momento tan histórico que vivimos con esta voluntad, porque es voluntad de servir, Así que es es. lo que hacemos siempre el equipo de salud. ¿Por dónde ha pasado este club de asma desde que lo reactivaron? ¿Qué jornadas han hecho? Comenzamos en octubre conmemorando también una fecha también del fallecimiento de nuestro maestro, el doctor Isturiz. Ahí nació ese día el Club del Asma. Ese día comenzamos con una jornada en Chacao, en la Fundación Eugenio Mendoza. Ese día atendimos a más de 126 pacientes. Se les revisaron estudios, tuvieron su evaluación médica, el apoyo importantísimo en la industria farmacéutica. Posteriormente lo hicimos en la clínica La Floresta. Yo también trabajo en el Instituto Médico La Floresta, en la unidad de neumonología con la doctora Julia Martínez. Esa fue nuestra segunda jornada. Posteriormente realizamos jornadas en el Hospital JM Los Ríos, en el Hospital Vargas, en nuestro hospital El Algodonal. Se atendieron casi 150 pacientes. Lo hicimos en Latillo, en Baruta, y bueno, así vamos poco a poco recorriendo, tratando de ayudar a esos pacientes más necesitados, que son los pacientes asmáticos. Además tenemos este próximo lunes un evento, háblale a Venezuela de ese evento tan bello y maravilloso que van a tener este próximo lunes. Sí, el lunes 20 de mayo se va a dar un concierto por el lanzamiento oficial del Club del Asma. Eh, sí, es un evento que va a ser muy bonito. Va a ser un concierto con el Sistema Nacional de Orquesta y aprovechando el marco del Día Mundial del Asma que acaba de pasar, que fue el día 7 de mayo. Además tenemos sorpresas para ustedes, Venezuela, porque estamos planificando para ese año que cumple el Club del Asma y pues conmemorando una fecha especial para todos los que pertenecemos al área de la neumonología, que es pues el acompañamiento del doctor Isturiz. Tenemos algo especial para los meses, en el mes de octubre. Cuéntale también un poquito, pero un poquito a Venezuela qué vamos a hacer en esa fecha. Sí, el mes de octubre para nosotros es muy importante. Es la fecha como que también cumple un año más de la partida de nuestro amigo y maestro, el doctor Isturiz. El doctor Isturiz comenzó sus investigaciones en la isla de Coche sobre el asma. Y también se celebra el Día Mundial de la Espirometría en octubre. Entonces, bueno, queremos hacer un evento muy importante que va a ser Dios mediante en la isla de Coche. Bueno, esto es importantísimo, que se prepare nuestra región marítima insular, nuestra Margarita querida, porque probablemente, y eso es todas las buenas vibras las estamos colocando allí, vamos a hacer un evento importantísimo. Nuestras islas tienen muchos problemas respiratorios y como lo decía nuestro compañero, pues es parte del legado que ha dejado uno de nuestros maestros y mentores en el área de la neumonología. ¿Cómo nosotros conmemorarlo? ¿Cómo seguir celebrando? Dando salud, llevando salud de calidad y por supuesto atendiendo al pueblo más necesitado. Desde aquí yo me voy a despedir de nuestro licenciado Cristian Villalba. Gracias por estar con nosotros. Por favor, tus redes sociales. Gracias a ti por la invitación. En Instagram me pueden seguir por @cristianebr1. Importantísimo para nosotros también que nos sigan por Brújula Médica TV y para nosotros también nuestro canal YouTube para que estén ahí pegaditos con nosotros y por mi parte doctora.guerrero_neumobaby siempre para servirle. Pero quiero que te quedes porque en el próximo segmento te voy a traer un pedacito de lo que es una de nuestras doctoras, colega que siempre está con nosotros y además también está en el Club del Asma. Quédate con nosotros. Bueno, estamos acá en el consultorio de la doctora Julia Martínez, mi querida doctora, decirle al pueblo venezolano
que la patología respiratoria es una sola y por allí nos dicen que el asma, la rinitis y la alergia van de la mano una sobre otra. ¿Qué le podemos decir nosotros a Venezuela sobre el asma, que a veces escucharla le temen tanto los familiares y los pacientes? Yo creo que le teme todo el mundo, ¿sabes? Incluyendo a nosotros los médicos. Primero, gracias por la oportunidad. Al punto de que el paciente llega, está pitando, está sibilando, está con broncoespasmo y sale de la emergencia o del triaje o del consultorio o del ambulatorio, donde sea, con el diagnóstico de tiene broncoespasmo, tiene hiperreactividad en bronquios, que es un diagnóstico funcional, tiene una gripe mal curada, tiene cualquier cosa, pero no le dicen tiene una crisis de asma. Yo creo que no hay que temerle, creo que al revés, temerle genera mayor problema con la patología y con la enfermedad. Lo lógico sería, primero, estar consciente de cuál es el diagnóstico, la forma correcta de hacerlo. Tenemos licenciados cardiopulmonares brillantes y tan inteligentes y tan hermosos y tan buenos trabajadores como el licenciado Cristian Villalba para poder hacer diagnósticos certeros y efectivos desde el punto de vista funcional. El asma es una enfermedad crónica de carácter genético, generalmente donde hay familias que tienen un paciente, un niño asmático, detrás hay una abuela, una tía o un familiar que está desde el punto de vista consanguíneo emparentado con ese paciente. Si nosotros hacemos el diagnóstico correcto, vamos a poder calmar los síntomas del asma, que son la dificultad respiratoria, el pito, la sibilancia, el cansancio, la necesidad de terapia de medicamento para rescatar que esos bronquios se dilaten y pueda entrar por todo ese sistema respiratorio el aire que bien necesitamos para poder tener un intercambio de oxígeno efectivo. Si nosotros tenemos un diagnóstico claro, vamos a tener una terapéutica clara. Y lo principal que hay que decirle a nuestros pacientes, a mamá, papá, abuelos, a todo el que viva y conviva con el asma, es que el asma es controlable, el asma es prevenible, independientemente si yo tengo genética o no, el asma es prevenible. Si yo me trato de manera correcta, con las técnicas correctas, por el tiempo correcto, porque no sirve que yo me coloque una inhalación en la mañana, luego en la noche el niño está dormido, yo mejor se la quito, no, déjalo dormir, que no durmió en toda la noche de anterior tosiendo, entonces yo se lo voy a poner pasado mañana, así no funciona. Si lo hacemos por el tiempo correcto, muy probablemente los síntomas desaparecen por completo, el asma se echa a dormir, que es como yo se lo digo a mis pacientes, y con el asma ya dormida, entonces tenemos un control efectivo de síntomas. Hablamos de un paciente que cuando está controlado con el asma, en el momento que tenemos al menos un año sin síntomas, sin pitos y sin sibilancias. ¿Eso se puede lograr? Sí, sí, se puede lograr, no es difícil. No es difícil, todo pasa porque nosotros hagamos un diagnóstico correcto, consigamos para cada paciente la terapéutica que requiere y necesita, porque tal cual como la doctora se los dijo hace un momentito, el asma y la rinitis generalmente van de la mano. 100 pacientes asmáticos pueden tener en 80 de ellos rinitis alérgica. 100 pacientes riníticos, al menos 30, 40 y hasta 50 pueden tener asma. Por eso, cuando tienes síntomas de rinitis, debes descartar el asma y cuando eres asmático, hay que examinar para comprobar que es rinítico también. Entonces, es preferible el control, el consultar a tiempo. Si tu niño va al ambulatorio hoy y pasado mañana vuelve y a la semana siguiente vuelve y el mes siguiente vuelve, las cosas no están bien. Algo estamos haciendo mal, o ustedes o nosotros los médicos. Porque nosotros los médicos también nos equivocamos. ¿En qué sentido? A veces no dedicamos el tiempo que requieren ustedes para explicarles de qué se trata. A veces no le decimos cuál es la terapia, sino que se las ponemos por cortico tiempo y no funciona. Y usted está creyendo en la persona que tiene aquella bata con el juramento hipocrático con el cual se casó y que yo no la uso para que mis pacientes no tengan miedo. Por eso es que no me la pongo porque soy neumólogo infantil. Entonces cuando me pongo la bata los niños lloran, entonces yo prefiero no usar. Pero tenemos que creer en lo que hacemos y tenemos que dedicarnos a ustedes en el tiempo que tenemos que dedicarnos precisamente para evitar que la enfermedad se prolongue. El asma, cuando se prolonga en el tiempo y está mal controlada, genera una remodelación de la vía aérea para mal, no para bien. Distorsiona la arquitectura del pulmón, daña la luz de los bronquios y por ahí no pasa por ninguna parte de manera efectiva el aire que inhalamos con la nariz. Si la nariz está tapada, si la nariz está obstruida, si la nariz tiene cornetes grandes, si sangra con facilidad, porque los niños con rinitis alérgica crónica pueden sangrar con facilidad, entonces la nariz no mete el aire que puede y el pulmón no recibe el aire que debe y entonces el intercambio es malo. Y esto a la larga, si no se detiene, puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, el hermano del pulmón.
Cuando el pulmón no trabaja bien, daña el corazón. Y cuando el corazón no trabaja bien, daña el hermano pulmón. Entonces, la idea es parar todo esto en su momento exacto para evitar las complicaciones, las consecuencias a largo plazo. La asistencia al especialista, doc, porque por ahí lo dicen, zapatero a su zapato. El pediatra tiene su función, pero el neumonólogo infantil tiene su función. Yo sé que es una de las cosas que yo más amo de este país. No en vano, nosotros hemos exportado cerebros bien formados, pagados por nuestro Estado venezolano, y te estamos exportando conocimiento, carisma, calidad de trabajo. Y en todas partes donde ha llegado un médico venezolano, ha sido solicitado y demandado en su servicio, ¿sí o no? Sí, eso ya es famoso en el mundo. Entonces, si hay algo bonito, es que aquí hasta la persona más humilde sabe que existe una especialidad para cada cosa. Fuera de este país la gente tiene un seguro y tú no puedes irte a donde quieres, ni cuando quieres, ni pedir cita como quieres, ni nada. O sea, es que tienes que esperar que te la asignen y te la pongan. Aquí no, aquí vamos directamente al especialista. Si lo podemos hacer, si lo requerimos inclusive, porque si tú te vas a la emergencia del Pérez Carreño, los consigues. Si tú te vas a la emergencia del Hotel de Los Ríos, consigues además pediatras en cada su especialidad. Y nuestro paciente tiene que recordar que si su niño o su hermano o su abuelo o su papá adultos son asmáticos y no han controlado sus síntomas, tienen que buscar al especialista. Así es. Y ese especialista les va a ayudar. Porque yo no soy la misma cuando era médico general que ahora que soy neumonólogo infantil. Inclusive, cuando yo me formé en el Hospital de Niños JM de Los Ríos como pediatra, yo no manejaba el asma como ahora lo manejo como neumonólogo infantil. Porque cada especialización se va haciendo exactamente como lo dice la palabra, cada vez más específica, cada vez más especializada en manejar patologías de manera exacta y correcta. El conocimiento cambia todos los días, evoluciona. Y si nosotros no vivimos estudiando, y si nosotros no vivimos pegados a programas para actualizarnos, y educación médica continua, nosotros nos quedamos atrás. Así es, evolución. Sí, evolución. El asma hoy, 2024, no se trata como cuando se creó el salbutamol en 1956. Es diferente. Así. El salbutamol primero nació en una gota, como una droga, y luego pasó a ser un aerosol. Y hoy día sabemos cuál es la forma correcta de usarlo. Lo que tenemos que consultar con la persona que esté bien formada y preparada en eso para evitar las complicaciones a largo plazo si no hemos obtenido el control. Porque si usted ya fue donde un internista o si ya fue donde un pediatra general y su bebé o su niño o su adulto o su hermano consiguió control, quédese en el control con quien lo consiguió. Correcto. Pero si no lo ha conseguido, consulte con el especialista. Así es. Y si usted usa ese rescate, como dice nuestra querida doctora, todos los días, obviamente, hay algo está fallando porque no estamos controlando la enfermedad. Mi doctora, unas palabras finales para nuestro pueblo venezolano sobre la prevención del asma. Si bien es cierto, una condición genética y es prevenible, pasa por control ambiental, fiel adherencia a los tratamientos. Es decir, cuando los necesito y como los necesito y como el médico me dice que los cumpla, y si yo no entendí, no me voy del consultorio hasta que el médico no me explique, porque hasta en eso tenemos que hacer prevención. Control ambiental, qué comemos, hacer mucha actividad física, mucha actividad deportiva, toda la actividad que genere empoderamiento de pulmón y de corazón. Eso lo llamamos ejercicios cardiopulmonares. Trotar, correr, caminar, montarse en bicicleta, nadar. La natación es excelente, solo que si nuestro paciente asmático está sintomático, en ese momento no se puede exponer al cloro, pero claro que puede, después que esté mejor y ya no tenga broncoespasmos, ya no tenga pitos ni sibilancias, puede asistir a una piscina, porque es un excelente ejercicio que capacita y empodera el pulmón para tener mejor rendimiento frente a la función del día a día, del trabajo, subir escaleras, bajar escaleras, correr, trabajar, hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, alimentación sana, balanceada, evitar los alimentos con preservativos químicos, tener un control regular con el médico, asistir, hacer actividades deportivas, tener adherencia con tratamiento. Yo creo que es una excelente forma de hacer prevención para no deteriorar el pulmón de un paciente asmático. Así es. Bueno, mi querida Venezuela, a mí me queda es agradecer estos minutos de nuestra querida doctora Martínez. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, a ustedes, como dice ella, pulmón al lado del corazón y el cerebro mandando, libérese de toxicidad, viva feliz. La vida es un ratico, pero el ratico debe ser con calidad. Siempre buscando el norte de tu salud, por aquí, por tu programa Brújula.